Primero, saludos a todos y ante todo quisiera darle la bienvenida a todos los ponentes. Primero es el presidente de la religión no sectaria de Tíbet. Y luego tenemos también de la tradición Kagyu. Y tenemos también a otro Rinpoche de la tradición Nyumai. Tenemos a Tenzin Wangyal Rinpoche. Quiero darle también la bienvenida a todos aquellos que bueno, tenemos a muchos participantes tibetanos y no tibetanos, por lo tanto quisiera a cualquiera que esté escuchando en tibetano y en general a la gente de TWR Live y en Facebook. Invitamos a todos. En estos días hay muchas cosas que están ocurriendo. Todos tenemos estas diferencias, así que voy a abrir este sitio web para tratar de entendernos. Deseo que todos puedan asistir para poder hablar de las 5 sabidurías. Así que las 5 sabidurías primordiales. Cualquiera que pueda participar en esta discusión quizá puedan ver el día de hoy si hay algo equivocado que no sea perfecto. Por favor, hagan sugerencias y comentarios y trataremos de solucionarlo. Y no diré más. Quiero darle el micrófono a la cabeza de la tradición no sectaria tibetana, Changkung Jime Wangdang. Hoy vamos a podernos mirar unos a otros y comunicarnos a través de este canal de comunicación. Y vamos a tener mucha gente aquí reunidos juntos. Vamos a hablar de cómo practicar nuestra espiritualidad. Y también para aquellos de ustedes que participan en el programa de hoy, les agradezco de corazón porque estamos en vivo. Aquellos de ustedes que hacen esto posible y que participan con gran esfuerzo. Aquellos que les agradezco mucho a todos.
la Asociación Internacional No Sectaria de las Religiones Tibetanas y Tradiciones Tibetanas, esta entidad trae a reunir a todas las distintas tradiciones y nosotros aspiramos a que haya un entendimiento con respeto unos a los otros en la práctica, conservando la visión pura. Sabemos que nuestra tradición es singular, tiene sus especialidades singulares. Hay muchas cosas que son muy especiales, pero debido a los distintos entornos de las distintas historias, estas diferencias siempre están ahí. Pero necesitamos entender esta realidad y el hecho de que si sabemos el antecedente y nos conocemos bien unos a los otros, vamos a entender no solo las diferencias generales, sino también las fortalezas singulares que tenemos. Esto puede ayudar en su totalidad al budismo y a las tradiciones espirituales en su totalidad. Y va a traer a todos a este camino no sectario. El día de hoy, dentro de Tíbet y fuera de Tíbet, tenemos a mucha gente participando en esta espiritualidad. Necesitamos un mentor y seguirle. Así que hay muchos lamas dentro de la práctica o el enfoque no sectario. Y desde luego, su santidad el Dalai Lama es el mentor perfecto. Pero desde el punto de vista filosófico tenemos distintos enfoques. Pero las diferencias que pueden haber como maestro espiritual, dado el contexto, esta oportunidad, con todos los lamas y maestros que se reúnen, así que en la historia de la espiritualidad del Tíbet, esta es toda una práctica. Esto tiene gran valor. Esto va a impactar a nuestra comunidad y al mundo. Así que vamos a compartir las sabidurías espirituales. Sé que esto tiene un valor inmenso. Tenemos sutra y tenemos la tradición vairayana y tenemos las 5 sabidurías. Este es un tema muy importante. Me gustaría reconocer a todos los ponentes de hoy y agradecer que compartan sus singulares enfoques y su sabiduría. Así que aquellos que hoy nos escuchan, presten atención de la oportunidad que tienen de aprender el día de hoy. Esto será de beneficio para todos. De esta manera se ayudará a los individuos a incrementar su entendimiento
y su práctica espiritual. Muchas gracias. Gracias a Chakmun Jingme Wangdam Rinpoche. Muchas gracias a la cabeza de la organización. Así que algunos de ustedes quizá no lo sepan acerca de esta organización, pero esta organización se ha registrado en los Estados Unidos. La meta de la organización es traer a reunirse a todas las tradiciones espirituales más antiguas con un entendimiento mutuo. No solo lo hacemos en Estados Unidos, sino también en India. Y hay maestros de todas las tradiciones que están haciendo este esfuerzo y han sido muy exitosos. Su Santidad el Dalai Lama también ha brindado mucho apoyo y ha enviado mensajes y ha expresado su aprecio. Y el día de hoy vamos a pedir a todos los maestros que hablen acerca de las 5 sabidurías primordiales. La base de esta discusión es que tienes que hablar acerca de las 5 sabidurías primordiales basada en tu propia traducción. Todos los maestros, a los ponentes, les pido que hablen de este tema con un lenguaje muy simple para que los que nos escuchan puedan beneficiarse. Y bueno, tenemos un cierto orden con los ponentes aquí. Primero, tenemos a Sangmo Wangri. Le vamos a pedir que hable. Muy bien, gracias. Ante todo, saludo a aquellos que vienen a escuchar, no solo a aquellos que... saludo a todos los ponentes aquí porque son muy conocedores y muy elevados espiritualmente. Yo soy Sangmo Wangri, soy una maestra. Y solía enseñar en Varanasi estudios elevados y hoy vamos a tener una profunda conversación y me siento muy afortunada de poder participar en esta actividad tan profunda. Tenzin Wangyal Rinpoche, desde luego, brindó esta oportunidad inapreciable y yo le expreso mi gran gratitud. Quiero que todos sepan que vamos a hablar acerca de las 5 sabidurías primordiales. La sabiduría o la conciencia despierta primordial es un tema muy profundo y muy vasto. Y entiendo que cuento con un tiempo limitado. Así que para poder hablar de esto es difícil, es una tarea difícil. Pero me gustaría compartir mi entendimiento acerca de lo que son las 5 sabidurías primordiales. Hablaremos de las 5 sabidurías primordiales desde el punto de vista de las 5 tradiciones espirituales. Sabemos que hay cosas en común. Me gustaría hablar de este tema desde puntos de vista distintos. Como lo mencioné, tengo poco tiempo para hablar de este tema, pero lo que quiero decir ante todo es la definición de sabiduría y de sabiduría que surge por sí misma y la autoconciencia de la sabiduría.
la sabiduría de permanecer en la calma, y también desde el punto de vista de la práctica yógica, también este punto de vista. Finalmente, acerca del yoga o del punto de vista desde la práctica de yoga. Los temas y puntos les voy a compartir de manera secuencial. En el idioma Shangshung, Yeshe o sabiduría primordial, en tibetano se dice Yeshe o sabiduría primordial, y en inglés le dicen sabiduría. ¿Qué es esta sabiduría en inglés? Todos en las distintas prácticas espirituales y escuelas de filosofía dicen distintas definiciones. Pero yo creo que entre todas las traducciones de sabiduría, esta es más fácil o más ampliamente adoptada. Así que no voy a hablar en detalle porque no tenemos mucho tiempo. Desde el punto de vista del Changchung, en la tradición Sutra Ibon, discutimos en particular de la sabiduría de permanecer en la calma natural. La sabiduría y la conciencia del permanecer en la calma natural. Y bueno, hay una discusión detallada. ¿Cuál es la definición general de Yeshe? Ye y She son dos palabras. Ye es el inicio y Ye también se entiende como la realidad máxima de todo. Se considera ser el estado original. Eso es Ye, y She es conocer, entender, comprender ese estado primordial del ser, ese estado atemporal del ser original. Este es el comentario general para entender la definición de Yeshe o sabiduría primordial. En la biografía de el maestro Tongpa Shenra Miwo tiene una biografía muy larga y en la versión mediana dice que el estado natural del Bon es Ye y She es la sabiduría o el conocimiento que conoce y sabe acerca de este estado primordial de permanecer en la naturaleza del ser. El conocimiento y entendimiento del permanecer de manera natural se llama Yeshe. Y lo segundo es la sabiduría que surge por sí misma y la sabiduría que es consciente de sí misma. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La razón por la cual quiero decir esto, y ante todo, tenemos los 5 venenos o las 5 impurezas y las 84.000 distintas impurezas.
Pero el surgimiento de este fenómeno son las 5 sabidurías que pueden venir junto con esto. Así que la sabiduría que surge por sí misma en la gente común es que surge por sí misma y se explica por sí misma. Y la referencia espiritual que tenemos aquí, el bodhicitta o la naturaleza de bodhicitta, es para poder permanecer en el estado natural de bodhicitta. Y eso es lo que surge por sí mismo. Este surgir por sí mismo no tiene otros hechos o condiciones, simplemente surge por sí misma. Y también es la sabiduría que se origina por sí misma. Yeshe se conoce por sí misma, se comprende a sí misma. Esto es desde el principio y es un fenómeno que no tiene principio. Y la sabiduría que se conoce a sí misma se basan en lo mismo, pero desde distinta perspectiva. Creo que ya se me acabó el tiempo, menciona Sangme Yanri. Ahora tenemos a Dolpo Tulku Rinpoche de la tradición Nyingma. Muy bien. El día de hoy estamos en vivo y directo gracias a este programa. Gracias a todos los que participan, tanto dentro y fuera de Tibet. Les saludo a todos. Y también, desde luego, donde sea que estén en la parte del mundo a través de internet, online, participando en esta práctica, les agradezco y les doy la bienvenida. ¿Qué son las 5 sabidurías desde la tradición Nyingma? Me gustaría compartirles un poco de conocimiento. Primero, las 5 sabidurías primordiales. Voy a hablar acerca de el entendimiento de las 5 sabidurías primordiales y cómo practicarlas y entenderlas. Al final de esta conversación, deseo que todos podamos tener un sentido de lo que son las 5 sabidurías primordiales. Así que déjame decirte que Yeshe o la sabiduría primordial tiene una base. ¿Cuál es la base de estas 5 sabidurías primordiales? Es nuestro modo de ser natural, nuestro estado natural, y proviene de la unión de la claridad y el vacío. Así que está la sabiduría que es como espejo. ¿Y cómo vamos a entender esto? Lo primero es saber el Dharma Dhardu, la sabiduría. Y la segunda sabiduría primordial es la sabiduría que es como espejo. Cuando empezamos en Dharma Dhardu, esta sabiduría tiene una terminología y entonces nos hará mucho más sentido. En nuestra mente, el estado natural de nuestra mente es vacío. Eso es Dharma Dhardu, y el permanecer en la sabiduría dentro de él es la sabiduría de Dharma Dhardu. Así que
La sabiduría que discierne tiene diferencias y tiene variedades. Por ejemplo, la sabiduría que discierne, cuando la gente se apega a sus tradiciones culturales, como la forma en que comen su alimento, como en India y Nepal, tienen cierto tabú en la manera de comer. Estas diferencias a la hora de discernir son un problema. Pero si vemos la sabiduría que discierne desde la sabiduría primordial y su punto de vista, todas estas diferencias se vuelven irrelevantes. La sabiduría que es como espejo es muy creativa, energética, es como un espejo que lo refleja todo. Es puro, claro, y lo refleja todo de manera precisa y perfecta. Si entendemos esto, nuestra naturaleza de la mente es como la sabiduría de un espejo. Y cuando hay situaciones como depresión y todos los pesares con los cuales nos encontramos, si logras comprender esta sabiduría que discierne, sabrás que no tiene caso apegarte a algo en particular, ni a un objeto en particular, ni apegarte a las diferencias, sino en vez de eso, seguir la naturaleza primordial del estado primordial. De esta manera vamos a ver todo por igual y vamos a desarrollar la sabiduría de la ecuanimidad. Y en esta sabiduría que discierne es nuevamente una sabiduría que ve las diferencias. Por ejemplo, si tienes una cuchara, un tenedor, unos palillos para comer, los puedes reconocer, no los mezclas, ni mezclas el orden del contexto. Los utilizas de manera apropiada. Esa también es la sabiduría que discierne. Y luego tenemos la sabiduría que todo lo logra. Y la sabiduría que todo lo logra, en términos de Buda, Buda sabe exactamente qué hacer, cómo enseñar y los secretos de la realidad máxima para la iluminación. Esa sabiduría la llamamos la sabiduría que todo lo logra en el estado de Buda. Y este es un entendimiento básico de las 5 sabidurías primordiales. Ahora, ¿cómo practicarlas? Bueno, tenemos una causa común y un enfoque para esta práctica y también tenemos una práctica no común en la tradición de Vajrayana. Vamos a hablar de la práctica no común de Vajrayana. ¿Cómo es esa práctica de las 5 sabidurías? Y tenemos a los 4 inconmensurables, así que la práctica de los pensamientos de los 4 inconmensurables se pueden explicar en el contexto de las 5 sabidurías primordiales. Puedes explicar los pensamientos de los 4 inconmensurables. Y aquí la referencia es de un gran maestro. Dice encontrar comodidad y suavidad en la naturaleza de la mente. Consuelo y suavidad en la naturaleza de la mente. Así dice el texto. Así que podemos
tomar las 5 sabidurías primordiales como un camino y entonces superar la ignorancia, el apego, el enojo, los celos y el orgullo, los 5 venenos. Y podemos transformar los 5 venenos en las 5 sabidurías primordiales. Ante todo, la forma de hacer esto es que tienes que ver y entender la naturaleza esencial de los 5 venenos o las 5 impurezas. Y para entender los 5 venenos y su naturaleza, el desarrollo y la metodología para poder lidiar con las fuerzas destructivas de los 5 venenos y poderlos transformar en las 5 sabidurías espirituales. En este caso, tenemos este conocimiento y entendimiento de entender las 5 sabidurías primordiales, y cuando hay apego o enojo, sabes que no tienes que verte atado al enojo ni al apego. No tienes que estar ahí a propósito, pero necesitas entender su naturaleza y su efecto destructivo. De esta manera, puedes ver la cualidad que yace en estos 5 venenos y que su naturaleza es impura. Y en la mente natural, la naturaleza de la mente, están las 5 sabidurías primordiales. Si puedes tener un atisbo de esto, podrás permanecer en ello y mantenerte ahí tanto como puedas. Para esto tienes que desarrollar y aprender técnicas y metodologías particulares para superar los obstáculos. Así que de esta forma, si tú conoces una técnica especial, entonces puedes transformar esta negatividad en algo positivo, en una fuerza positiva. Puedes utilizar los venenos y transformarlos en medicina. Así que es un tipo de metodología que finalmente se transforma en la funcionalidad, transforma las negatividades. Y esto nos trae a un estado de la sabiduría que es como espejo. Entonces podemos experimentar los 5 estados de la sabiduría, y cada vez que surja una impureza, podremos de inmediato estar conscientes de ello y reconocer e identificarle, y esa es la clave. Una vez que aprendes la técnica, tienes que quedarte con ella y enfocarte en la práctica. Sabemos que tenemos ciertas maneras. Tenemos las 6 dharmas de Naropa. Podemos practicar el bardo en los sueños y otros estados y ubicaciones en las cuales podemos transformar todo y ponerlo en el camino. Si tú conoces estas técnicas y prácticas, entonces podemos alcanzar nuestra meta. Esta es la forma en que practicas la sabiduría primordial. Creo que ya es mi hora porque ya hablé mucho. Si quieren conocer más, pueden leer El Tesoro de la Sabiduría y ahí hay muchas referencias.
Y le agradecemos a Dolpo Tulku. Y el siguiente es de la tradición Kagyu. Saludos a todos, es Yongsi Mingyur Rinpoche de la tradición Kagyu. Saludos a todos. Quiero saludarles y expresar mi gratitud a la cabeza de la organización y a todos los participantes y organizadores el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las 5 sabidurías. Quiero compartir algo de mi conocimiento desde la tradición Kagyu. Primero, podemos acercarnos a esto desde 3 puntos de vista o 3 temas, pero primero hablaré acerca de cómo practicar en vez de discutir la teoría. En general, las 5 sabidurías primordiales toman los antídotos para poder sobrellevar a los 5 venenos. La meta de esta práctica es transformar los 5 venenos en la realización espiritual. Son como venenos o impurezas. ¿Cómo transformarlas? En la sabiduría espiritual, primero tenemos que abandonar los 5 venenos y luego enseguida tenemos que aprender cómo transformarlos y finalmente tenemos que saber cómo entender los 5 venenos. Ante todo, abandonar. Desde el punto de vista de abandonar, este abandono es en un sentido de que necesitas saber cómo sobrellevar esto. Te entrenas a ti mismo en los estados básicos de este abandono y puedes llegar al punto de transformarle. Primero, por ejemplo, si vas a una playa, hay una casa vieja, estás tú solo y de repente ves una cuerda enroscada y dices, oh, es una serpiente. Debido a las condiciones en las que te encuentras, te hace sospechar de lo que ves y piensas que es una serpiente, pero en realidad es solamente una cuerda. Y bueno, te da miedo, ya no puedes respirar bien, cambia tu rostro porque experimentas estas emociones diferentes. Aquí estás apegado a ti mismo, estás atrapado en el apego de ti mismo. Este es un pequeño ejemplo, pero de esta manera nos vemos atrapados en las realidades samsáricas. Estas impurezas causan el samsara, pero ¿qué debemos hacer para poder abandonar y superar esto? Hay 5 venenos. Tenemos 5 venenos. Por ejemplo, el apego. Tenemos orgullo. Y ahí tenemos que practicar ecuanimidad. Y para los celos tenemos que practicar la alegría y el deleite. Y para el enojo, la compasión. ¿Y cómo transformarlos, estas impurezas? En esta práctica de Mahayana
del punto de vista de Bodhisattva. Por ejemplo, este es un entrenamiento de la mente. Habla de 3 objetos y de 3 venenos y de 3 cualidades virtuosas. Por ejemplo, si estás apegado a los 3 objetos de conocimiento, probablemente vas a experimentar los venenos y las impurezas. Y por el contrario, si estás experimentando la aversión, en ese momento te das cuenta y dices, oh, estoy sufriendo porque estoy enojado. Esto me causa sufrimiento. Esto es lo que experimento. Entonces puedes tener compasión hacia los demás. Y de esta manera puedes transformar esta experiencia negativa cuando ves a los demás que también experimentan enojo. Y ellos se van a sentir confundidos cuando vean la compasión que les tienes. Y desde el punto de vista del permanecer en la calma, el enfoque hacia esta práctica, necesitas practicar la atención plena. Necesitas saber cuál es el objeto que te causa sentirte lastimado. De hecho, desde el Sutra de Mahayana tenemos instrucciones muy específicas y necesitamos apegarnos a ellas para transformar las negatividades en nuestra práctica. La técnica en Shiné o la permanecer en la calma se enfoca en la respiración, así que inhalas, asegúrate de entender cómo respirar dentro y fuera para transformar el objeto que observas en algo más. De un objeto específico lo puedes transformar en algo más abstracto y eventualmente puedes permanecer en la naturaleza de estos pensamientos negativos, permaneciendo con un entendimiento. Esto es como el agua. Si algo está flotando y quieres que el agua sea clara y pura, tienes que intentar detenerla. En el contexto de la práctica Mahamudra, enseña del entendimiento de la naturaleza de los 5 venenos. En los escritos de un gran maestro dice, lo que él aconseja es, enfócate en ese pensamiento negativo, por ejemplo el apego, y mira para poder seguir ese pensamiento y la naturaleza de esa entidad. De esa manera vas a poderle separar de las fuerzas destructivas y permanecer en su naturaleza. Esto requiere que tú puedas reconocer la negatividad de la mente. De esta manera puedes transformar todas las negatividades en las 5 sabidurías. De esta manera podemos gradualmente mejorar y promover nuestro entendimiento de la práctica. Por ejemplo, el enojo. Cuando experimentas el enojo, dices, oh, experimento el enojo ahora. Y entonces miras en esta naturaleza del enojo y miras quién está enojado. Este enojo en sí mismo. Y estás así un par de minutos y luego puedes recordarte a ti mismo y mirar
Si hay una fuerte aversión, mira la naturaleza que tiene. De manera similar, puedes utilizar esta técnica con la ignorancia y con el apego y con el orgullo o egoísmo y con el celo, los celos. Puedes transformar estos 5 venenos en la sabiduría que es como espejo, Dharma Dhatu, la sabiduría de la ecuanimidad, la sabiduría que discierne y la sabiduría que todo lo logra. De esta manera, al desarrollar esta conciencia, puedes ver la cuerda como una cuerda y no como una serpiente. Esto requiere que tú te sientas después muy aliviado porque ya vas a ver la cuerda como una cuerda y no como una serpiente. Esto significa que puedes mirar las cosas como son. Así es como puedes abandonar los 5 venenos o transformar los 5 venenos, entenderlos de acuerdo a estos estadios o secuencias de práctica. Y de esta manera vas a poder estar en un estado de paz. Muchas gracias. Así concluye y le agradecemos a Mingyur Rinpoche y ahora a continuación está Dakpa Sengye, Khenpo Dakpa Sengye de la tradición Sakya. Hemos escuchado a los maestros y grandes eruditos y a todos los otros participantes les saludo. Y hoy hablaremos de las 5 sabidurías en un rango de tiempo muy limitado. Bueno, es difícil ya de por sí el tema y en tan breve tiempo cubrirlo. En general, las 5 sabidurías primordiales. En la tradición Yogacara y en los elevados tantras de yoga, habla de las 5 sabidurías. Así que para proveer todas las referencias de las escrituras, hablamos de 4 sabidurías en la tradición sutra y 5 sabidurías en el contexto de la tradición Vajrayana. Por lo tanto, en el Sutrayana se habla de 4 sabidurías en vez de 5. ¿Cuáles son estas 4 sabidurías en la tradición? Generalmente, la sabiduría que todo lo conoce, la sabiduría que sabe todo tal como es, y en las palabras del escrito del maestro, la referencia de acuerdo a este maestro del texto original de la India y los ornamentos del Sutra de Mahayana habla del Prajnaparamita desde el punto de vista tradicional. Sabemos que se habla de la sabiduría que conoce todo, los fenómenos, la sabiduría que conoce todo tal como es desde el punto de vista final. Y también está la sabiduría que discierne, la sabiduría de ecuanimidad, la sabiduría que es como espejo, la sabiduría que todo lo logra. Y aquí, en la sabiduría de Dharma Dhatu, esto es desde el punto de vista de Vajrayana, pero en Sutrayana no hablan de esto.
Así que la mente que todo lo conoce, la mente omnisciente, que conoce la realidad máxima, el vacío, esa es la sabiduría como espejo. La sabiduría que entiende la naturaleza de todo se le llama la sabiduría como espejo. Y también se le llama que no puede ser sacudida, es inmutable, permanece en el estado natural y permanece en ese estado primordial de la naturaleza. Es inamovible. Y mirándolo desde otro punto de vista están las otras tres sabidurías que son cambiantes o pueden transformar. Aunque la naturaleza de las tres sabidurías es la misma que la de como espejo, pero a nivel de funcionalidad es diferente. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ecuanimidad, la naturaleza de esta sabiduría, previamente expliqué su definición. ¿Cuál es la causa de esta sabiduría primordial? Primero, la sabiduría como espejo es inmutable, inamovible, y desde el punto de vista de la práctica, cuando te acercas a esta sabiduría como espejo, desde el camino de la preparación, como un principiante, practicas la sabiduría de ecuanimidad, cuando practicas y te familiarizas con este estado de ecuanimidad en el estado de preparación, entonces puedes traer y promover el estado. También puedes practicar de manera diferente desde el punto de vista de la compasión y el enfoque de la compasión. La compasión te trae finalmente al estado de la sabiduría de la ecuanimidad. La siguiente es la sabiduría que discierne, y la sabiduría que discierne cualquier fenómeno en el que puedas pensar. Nunca te vas a equivocar, nunca los vas a mezclar ni vas a estar confundido, sino que de hecho conoces claramente lo que son y sus características singulares. Entonces, cualquier cosa que sepas, no vas a estar confundido. Desde el punto de vista budista en particular, como Buda, que conoce exactamente qué hacer y cómo responder a cualquier situación de acuerdo a la misma, tiene este estado de ecuanimidad. Así que por su naturaleza es muy diferente, pero desde el punto de vista funcional, la sabiduría primordial funciona un poco diferente. Por ejemplo, la sabiduría que discierne se comporta de acuerdo a eso. La siguiente es la sabiduría que todo lo logra. Tiene que ver con los seres sintientes. Así que la naturaleza de la mente de los seres sintientes es la realidad final. La naturaleza de la mente de todos los seres sintientes y de la mente de Buda es como una gota de agua en el océano. De hecho, hay una unicidad ahí. Pero desde el punto de vista de actividad de Buda,
para beneficiar a todos los seres sintientes. El Buda lo trae, esta sabiduría que todo lo logra. Hay compasión en todas las acciones de Buda. Cuando piensas en la causa y el punto de vista causal, desde luego está la sabiduría de ecuanimidad y las distintas tradiciones o enseñanzas lo mencionan de forma distinta. La sabiduría de ecuanimidad también conlleva la idea de cómo acumular. Primero, desde luego, tienes que seguir el enfoque de los tres cuerpos, desarrollar la sabiduría de escuchar, de pensar y de la meditación. Así que, ¿cómo puedes transformar? Tienes que pensar desde el punto de vista de la conciencia elevada. ¿Cómo puedes entender esta conciencia en la tradición Sakyapa? Hablamos de esto desde el punto de vista que es diferente de Yogayana, las enseñanzas. La naturaleza de la conciencia es la conciencia despierta, la claridad y el vacío, es la unión de ambos. Pero necesitas transformar esta conciencia, en el estado máximo de la realización del ser. Esta mente impura se puede transformar en la sabiduría que discierne, y este es el resultado de la transformación de la mente impura. Y hemos estado hablando desde el punto de vista del Sutrayana, pero desde el punto de vista de Vajrayana puedes hablar de la base de la purificación y la purificación en sí misma. Y aquí hablamos de los 5 venenos, desde luego. Las 5 sabidurías es la herramienta, es el método para purificar los 5 objetos de purificación. Así que en Vajrayana hablamos de cómo purificar los 5 venenos, y hay analogías y ejemplos, cómo purificar los eskandas o agregados, y puedes superarlo apegándote a ellos, pensando que es real o absoluto, o entender que su naturaleza es el vacío, y así te transformas a ti mismo en un ser iluminado, en un Buda. Ya se me acabó el tiempo, así que paro aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a Khenpo Pasenge Rinpoche. Ahora tenemos a Chalsa Rinpoche de la tradición Yonam. Hablen despacito porque nuestro traductor está sudando y le resulta difícil. Gracias. Vamos a ver. Hemos hablado acerca de
las 5 sabidurías primordiales. Gracias a todos por venir a esta reunión el día de hoy. Vamos a hablar de las 5 sabidurías primordiales. Yo mismo no conozco mucho, pero en el punto de vista de la tradición Yonam, la naturaleza de las 5 sabidurías primordiales, su funcionalidad, tenemos un libro de texto de esta tradición que hable las buenas causas para alcanzar la iluminación y hace referencia a las 5 sabidurías. Primero tenemos que identificar la naturaleza de las 5 sabidurías primordiales y luego necesitamos saber cómo manifestarlos y utilizarlas y finalmente cómo practicarlas. Así que desde un punto de vista general, tenemos la sabiduría que surge por sí misma. La sabiduría que surge por sí misma viene desde el punto de vista de Madhyamika y puedes decir que se estableció como la gran cualidad y la naturaleza de la sabiduría que surge por sí misma. No la puedes dividir, pero si aíslas un factor desde este punto de vista, lo puedes dividir en 5 categorías. La siguiente es la sabiduría primordial que surge por sí misma. Desde un punto de vista convencional de los fenómenos, tienes el entendimiento auténtico, tenemos la sabiduría que discierne, la sabiduría de la ecuanimidad, la sabiduría que todo lo logra y la sabiduría de Dharmadhatu. No tenemos mucho tiempo, lo pongo así de esta manera. Así que dentro de la enseñanza de estas dos verdades o categorías es la sabiduría que surge por sí misma y que está más allá de la verdad final. Y las otras 4 sabidurías pertenecen a la verdad convencional. Así que los pensamientos discursivos, la naturaleza de los pensamientos discursivos, la naturaleza de lo discursivo es la sabiduría que es como espejo. De manera similar, los sentimientos, la conciencia, todo se asocia con el Buda Amidava, Padmasambhava Buda y el Buda de Varochana, respectivamente. Esto es, desde el punto de vista del cuerpo de Buda, se asocia con las 5 sabidurías. Corresponde en cada una. En el texto se explica la relación entre todo esto. Las 5 sabidurías primordiales
En términos de la práctica, necesitas desarrollar y transformar. ¿Cómo practicar? En Sutrayana tiene una enseñanza y técnica particulares. Hay distintas enseñanzas y distintas técnicas. De la misma manera, tienes que tener conocimiento extensivo del proceso de meditación, de la audición, del pensamiento. Cuando hablamos de las sabidurías en la meditación, vas a tener una realización directa de la sabiduría que es como espejo, así como de la sabiduría de la ecuanimidad y de la sabiduría que discierne. Y también del Prajnaparamita, del Vairayana, tiene su propia secuencia y sus enseñanzas en orden. Cada sabiduría en cada tradición ofrece una enseñanza específica. La sabiduría que todo lo logra, el estado de Buda, un ser realizado. Y después de que surge y llega a un punto de realización de la realidad, puede llevar a cabo los hechos, las acciones. Y esto se debe a la sabiduría que todo lo logra. Y la sabiduría del Dharmadhatu es la simplicidad y está libre de fabricaciones, permanece por sí misma y está perfeccionada en el estado natural. Todos los seres sintientes tienen impurezas, pero pueden transformarse a través de la práctica del entendimiento de las sabidurías. Y frecuentemente la práctica conlleva la realización de la sabiduría que es como espejo, la sabiduría de ecuanimidad. En los 5 sentidos se puede transformar para poder tener la sabiduría que todo lo logra. Todo esto se desarrolla con logros. Esto se puede encontrar en el Madhyamika, el rugido de león de Madhyamika. Y de la misma manera, en la tradición vairayana, tiene que ser perfeccionada y completada la parte común. Y luego, por ejemplo, puedes tomar la mente de refugio, puedes tener la renunciación, puedes desarrollar una fe profunda, tener una profunda mente de refugio y bodhicitta, desarrollar bodhicitta. Este es el camino común que todos deben de tomar.
y acumular los méritos. Y luego puedes avanzar a la práctica yógica en el camino Vajra, la práctica del aislamiento, donde puedes entender el vacío con gran confianza, con un entendimiento profundo, y luego puedes participar en la práctica de yoga, y esto te llevará al punto donde puedes transformarte de un ser ordinario a un ser iluminado o Buda. Purificando, estarás purificado y serás un ser iluminado. Eso es lo que ofrece la tradición Yonang. Todos los maestros tienen aquí unos textos muy ricos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a Khenpo, a Yonang Shalsa Rinpoche. El siguiente es Rinchen Nudup de la tradición Gelug. Geshe Rinchen Nudup, tradición Gelupa. Él es la cabeza de la... Gracias a la cabeza de la organización y a todos los maestros que han participado, todos y cada uno de los que han participado aquí, los maestros de todas las tradiciones y la tradición Bon. Esta es la sabiduría de ecuanimidad. Todos ustedes han practicado mucho, gracias en especial a la tradición Bon. Y bueno, vamos a hablar de las 5 sabidurías primordiales. Yo no tengo la experiencia de esta práctica, pero se me forzó, se me insistió para que tomara parte de este panel. Así que voy a compartir algo de conocimiento que tengo. No tenemos mucho tiempo ya y en realidad no practiqué mucho, pero he estudiado y quizá de mi entrenamiento de hace tiempo pueda recuperar y compartirles algunas experiencias y mi entendimiento. Las 5 sabidurías tenemos que conocer su significado, entender su significado. Tenemos que quedarnos con las escrituras auténticas, con la interpretación personal. Eso es muy importante. Con el texto y no con la interpretación personal. Eso es muy importante. Así que en la tradición Gelupa, en la enseñanza sutrayana, no hay discusión de 5 sabidurías, sino de 4 sabidurías. En el enfoque de Sutrayana solo podemos encontrar discusión de 4 sabidurías. Puedes investigar por ti mismo. Alguien preguntó al maestro cuál es la diferencia entre Sutrayana y Vajrayana. Y él respondió: esa es la diferencia entre Sutra y Vajra.
Y Topo Rinpoche también en su texto, así como Mope Rinpoche, ellos también no hablan acerca de las 5 sabidurías en Sutrayana. Probablemente en Sutrayana es lo mismo. En la tradición Vajrayana, sin embargo, hablamos de la naturaleza de Buda. Hay 5 sabidurías, en particular la quinta sabiduría se considera de naturaleza profunda. En la sabiduría de Dharmadhatu solo se ha discutido en la naturaleza tántrica si el Dharmadhatu se ha hablado de él o no, pero la naturaleza de la mente hablas de la sabiduría de Dharmadhatu como Dharmakaya o el cuerpo de la naturaleza de la verdad. Para entender las distintas clases de Tantra, tiene distintas interpretaciones. Por ejemplo, en el Tantra de acción hablamos de los distintos 3 cuerpos. Y cuando llegamos al Tantra del Yoga, la sabiduría de Dharmadhatu la sabiduría que es como espejo se intercambia o tiene distintos usos. Esa es una de las diferencias. Aquí voy a hacer un punto diferente, ya sea en la tradición Bon o Nyima o Sakya. Analizamos las diferencias del Dharmadhatu. ¿Qué es en realidad el Dharmadhatu? ¿Es realmente una sabiduría o es diferente de las otras sabidurías? De la tradición Gelug, Dharmadhatu no es una sabiduría de Dharmadhatu y tiene que ser explicada diferente, no se le puede tratar como lo mismo. Porque Dharmadhatu tiene que ser entendida desde el punto de vista del vacío. Esa es la realidad final. Así es como se define. En la tradición Yundrumbon, la naturaleza en esta tradición dice que la sabiduría que surge por sí misma, en un punto de vista profundo en términos de la práctica, desde el punto de vista Gelupa, desde el objeto y el sujeto, ambos carecen de existencia inherente. Cuando lo traes a la práctica, tiene un significado muy profundo. Cuando ves las diferencias, a esto se debe, que lo entendamos así.
vas a ver cómo las 5 sabidurías se revelan como la sabiduría que es como espejo y el Dharmadhatu. Puedes mezclar ambas. Ese es el significado especial, único de Gelug. Hay muchas discusiones acerca de estos puntos y en textos diversos. Como en Madhyamika y en muchos otros textos de distintas tradiciones. Así que el quinto punto, ¿cuál es la diferencia real? Decimos que la sabiduría que surge por sí misma es un fenómeno prominente porque hablamos de 3 fenómenos que son intrínsecos. El voto que no se rompe, la continuidad, son permanentes. Hay una continuidad. Son 3 fenómenos permanentes. Tenemos que conocer la mente de Buda, a diferencia de la tradición Gelugpa, porque como se explica en Dharmadhatu y la sabiduría son una misma entidad, así que tenemos que poner la sabiduría que surge por sí misma como un fenómeno permanente. Creo que Bon y Nyima quizá digan diferente. Así que cuando decimos tenemos que ver los puntos en común y llegar a un mismo sitio. Los ornamentos del Sutra de Mahayana, este es el sitio a donde se refiere. Tenemos que conocer las diferencias y cómo lo practicamos. Tenemos que explicar y practicar de manera igual y actuar de manera igual. Así que tenemos las 5 sabidurías primordiales y tenemos que ver la correspondencia con los 5 agregados. Como en el estadio del camino o el estadio del fruto. Y ahí es donde se hacen las diferencias. Hay la inseparabilidad que vemos aquí. Esto se ha enseñado por estos maestros. Creo que se me ha terminado mi tiempo. Así que finalmente, de manera fundamental, no hay diferencias a la hora de la práctica. Muchas gracias. Y
Muchas gracias. Este tema es muy profundo y muy importante y es difícil. Así que teníamos tiempo limitado. Es difícil para los ponentes y para el traductor. Y bueno, los apuramos y eso lo hizo un poco más difícil. El punto es que se trata de traer a todos juntos en este mismo escenario donde podamos vernos, hablar, y tenemos traducción hasta en 17 idiomas que se van a traducir esta charla. Hay mucha gente que está escuchando. También tendremos traducción a lenguaje para sordomudos. Esto que hacemos es de mucho beneficio. Debido a que hay diferencias, a veces es difícil entender en tan corto tiempo y poder comprender plenamente lo que se quiere decir. Nuestro tiempo es limitado, pero hemos puesto este esfuerzo, nos preparamos durante muchos meses para hacer esto posible. Y bueno, me disculpo por los inconvenientes, quizá fue difícil, pero también hay mucha gente que está tras bambalinas, que hizo mucho esfuerzo, como Anya, por ejemplo, hizo un gran esfuerzo para la discusión de hoy. Ella de veras dedicó mucho tiempo, gracias Anya. Y a quienes los demás que prestaron su atención, gracias por su participación. Y ahora diré algo en inglés. So I just wanted to say a few words to all the audience. Es un poco complicado porque están mezclados los 3 idiomas para traducir esto al español, pero habla Tenzin Wangyal Rinpoche, agradeciendo profundamente. Habla Tenzin Wangyal Rinpoche con mucha gratitud. Dice, creo que a veces en las enseñanzas en Occidente, desde el punto de vista de la enseñanza esencial, from the essential teaching to become so much personal, egoistic or social conflict stories. So difícil mostrar el origen de la enseñanza. Creo que esta es una de las razones por las cuales tenemos a todos estos maestros aquí, para que pueda hacer sentido la enseñanza. Y también tendremos otro evento donde voy a decir unas palabras en mi reflexión acerca de las enseñanzas que explicaron estos maravillosos maestros. Esto va a ocurrir en diciembre y después en enero vamos a tener unos días, vamos a tener un retiro vía Facebook. For 5-6 days, we will do Facebook online retreat, which is basically we will have each of the traditional teachers have a full time to talk, so that there's not divided times, so that each teacher have a full time to talk, and also
guide Y tendremos meditation. instrucciones con un retiro And so we'll guiado have like gratuito basically online 6 para que days, todos puedan full day, acompañarnos morning, y afternoon, evening, probablemente en esa ocasión lo instruction, haremos en practice, guided inglés, retreat no for habrá free. So everybody will be traducción. able to join. And Y desde luego, probably at that finalmente, time we will try todos to do los it in maestros que han English, hablado so aquí hoy, with no translation. les he pedido que nos envíen And then citas, finally, all the distintas teachers who have citas spoken de cada here, una I de have sus requested escuelas, de them sus to propias send tradiciones us y the que hagan quotations. So each of comentarios them have sent acerca de las 5 3 sabidurías, different acerca de esas quotations citas. from each Así school, their que own tradition, las and they tendremos y make con la ayuda de comments on Tenzin Pai Wisdom Tuzon, on nuestro traductor, those vamos a quotations. So we have traducir all the quotations, todo and so esto y también a with the help of traducirlas, Tenzin estas Tuzon, citas our de las translator, we will distintas fuentes de transcribe los all the textos y speech, today's esperamos, speech, no es and also garantizado, pero translate all esperamos those poder quotations from the different sources of the text. And we hope tenérselos to disponibles make en a algún small, momento del we hope, próximo I'm año. not guaranteeing anything, we hope to make a Y small booklet at some point next, and maybe creo sometime que eso next es year. todo. Quizá voy a And dar una oportunidad de último minuto a todos los yeah, so I ponentes think si that's quieren all. Maybe I decir want to give algo a last minute little de opportunity to manera all the final. speakers. If anybody wanted to say a few words or anything's left over, 근데 참조 tinde랑 제이 얘네 넘버 쪽에 응원에 아니 직크셰지 바직 이싱하게 오늘 전에게 냠레 도도 인담 다지 송마토고 도도 근데 같이 송해나 Sí, dice ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a un espacio para si quieren despedirse los ponentes. 아니 차장나는 되게 지송 Gracias a Tenzin Rinpoche, a Ania y a todos los organizadores y a todos los que participaron. Muchas gracias, dice Choki Nyangpa. Y bueno, tenemos muchos ejemplos, podemos seguirlos, en especial a su santidad el Dalai Lama. Podemos tomar su gran ejemplo como nuestro mentor. Podemos promover la armonía entre el budismo y el mundo y todas las tradiciones. Hablamos en general de religión, pero la religión es la forma de servir y promover la paz para toda la humanidad. El poder entendernos unos a otros, desarrollar respeto, es muy, muy importante. Gracias por organizar este evento. De verdad, se los agradezco mucho, dice Choki. Habla Mingyur Yongye y dice, hoy hablamos de las 5 sabidurías y tuvimos entendimiento de las distintas tradiciones hoy. Desde un punto de vista holístico, todos somos lo mismo. Escuché lo que los otros dijeron, estoy muy feliz, siento muy feliz. Toda tradición tiene sus especialidades singulares y habilidades, pero finalmente todos somos igual. Y debemos estar en armonía y con respeto unos a los otros. Gracias. Quiero agradecerles. Habla Dolpo Tulku Rinpoche y dice, hoy tuvimos esta conversación. Es muy importante, muy crítica. Aprendí mucho. Fue de gran inspiración.
Una cosa que me gustaría decir desde el punto de vista de los textos, desde el punto de vista Nima, las 5 sabidurías se explican y se tienen que entender desde el punto de vista de esos factores. Nunca lo consideramos como una entidad, sino como algo diferente. La naturaleza es la misma y eso no pareciese ser correcto. Por eso quiero verificar esto. Hablando del entendimiento de las impurezas, cómo transformarlas para entrar en el camino. Y todas estas técnicas en la tradición Nyima tienen técnicas muy específicas que se pueden aplicar a su situación. Mucha gente está escuchando esto y a los que han trabajado, a la audiencia, a todos los que participan, a todos los monjes y monjas ordenados y al maestro y a todos los que están aprendiendo. Todos tenemos que tomar al maestro auténtico y aprender la enseñanza auténtica. Si no conoces mucho de lo que dice el texto, la descripción, tienes que entender la esencia de la enseñanza del Buda Dharma. Eso es lo que quiero decir. Habla Rinchen. No, parece que Rinpoche no me enseñó, no me entendió. Desde el punto de vista aislado es diferente. Es una entidad, pero con un aislamiento diferente. En Dharmadhatu, la forma en que lo explicaste, desde la naturaleza de la conciencia o de los fenómenos, Dharmadhatu se relaciona a la conciencia y desde el punto de vista de Madhyamika, el estadio del fruto no lo considera como la realidad final, sino como la verdad convencional. En Madhyamika, ese es el punto que se hace. Ese es un punto. Y desde el punto de vista de la práctica, la tradición Gelu se considera también que la instrucción del alma, la instrucción directa es muy importante, crítica.
Pero también se tiene que mencionar el texto, la explicación, la descripción, para que no sea basado en la interpretación personal, sino más bien en la práctica real. Pero existe la meditación analítica, la meditación de estabilidad, y uno tiene que saber estas verdades. Tienes que conocer la sabiduría que surge por sí misma, y tus experiencias quizá pueden ser distintas. Por lo tanto, debido a distintos factores. Así es. Si mucha gente está escuchando, por eso quise aclarar ese punto. Gracias. Para saber el punto y las diferencias, y también las similaridades. Muy bien. Sí, no vamos a debatir hoy. Hoy no vamos a debatir, no se trata de eso. Son muy importantes la instrucción de los lamas. No quise decir que no debe uno de preocuparse de las escrituras, no. Muy bien. Tenemos que conocer la iniciación y poder darle continuidad auténtica a la enseñanza. Sí. Muy bien. En lo que dijiste, hablaste de la impermanencia en términos distintos. Y mi pregunta era, ¿tenemos las sabidurías y la división de impermanente y permanente? Yo solo te decía, pero bueno, no lo vamos a discutir más. Tenemos que parar aquí. Ha sido maravilloso, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos desde el fondo de mi corazón. A Tenzin Tosom, el traductor. Creo que ya se cansó. Muchas gracias por su traducción. Gracias. Gracias a todos los panelistas. Gracias. 가지치네. 가지치.